Buenas noches, mi nombre es Isamari Rondón. Hablar del tema sobre la aplicación de práctica del diagrama de Gantt en la administración de un proyecto. La administración de proyectos se da en muchas empresas de cualquier tamaño, chico, mediano o grande, y actividades en empresas de producción de servicios, de comercialización, etc. Entonces es importante que las personas que forman parte del proyecto y sobre todo los administradores conozcan y sepan utilizar las herramientas que ayudan a gestionarlo. Una de esas herramientas es el diagrama de Gantt, que resulta muy útil para planificar tareas, controlar, brindar un vistazo rápido, global del proyecto y para ayudar a que se cumpla con el mismo en el tiempo asignado. En el presente trabajo se realiza una introducción a la administración de proyectos y el diagrama de Gantt para luego aplicar dicho diagrama a un proyecto real y concreto de una pequeña empresa, ilustrando todo lo puesto anteriormente. La administración de proyectos. La administración de proyectos, gestión de proyectos o project manager es la disciplina del planteamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporario diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definido, normalmente limitado en el tiempo y el costo. Que ha emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregarla a valor. La naturaleza temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones normales de cualquier organización, las cuales son actividades funcionales repetitivas, permanentes o semipermanentes que hacen a los productos o al servicio. En la práctica, la gestión de todos dos sistemas suelen ser muy distintos y requieren el servicio de desarrollo de habilidades técnicas y gestión de estrategias diferentes. El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto y los objetivos dentro de las limitantes conocidas. Las limitantes o restricciones primarias son el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto. El desafío secundario y el más ambicioso de todos es optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias e integrarla para alcanzar los objetivos predefinidos. Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos según la guía de PMBOK, Project Manager Body y Kenneth de PMBOK Project Manager Instituto son administración del alcance, administración de tiempo, administración de costos, administración de calidad, administración de recursos humanos, administración de comunicaciones, administración de riesgo, administración de adquisición y contrataciones, administración de la integración. Por lo general se nombra un gerente para que cabece el equipo, coordine sus actividades y las actividades de otro departamento relacionado con el proyecto y se haga directamente responsable ante el nivel más elevado de la organización. Esta posición administrativa ejecutiva brinda el proyecto mucha pericia dentro de la organización, aseguran la atención de los departamentos funcionales del proyecto y alienta la cooperación entre el equipo del proyecto y otras unidades de la organización. Normalmente la organización del proyecto se establece mucho antes de su inicio de manera que se pueda desarrollar el plan del proyecto. El plan se establece antes que se empiece sus actividades y se modifica conforme cambian las condiciones durante su desarrollo. El plan es el plan de guía general para lograr las conclusiones exitosas del proyecto. La función y planeación del control se desarrolla conforme avanza el proyecto y asegura el desempeño oportuno de sus actividades dentro de estándares de costo y calidad. La generación periódica del diagrama, informe, programa actualizado mantiene en forma
a todas las partes interesadas sobre su trabajo en particular acerca de cuándo deben ejecutarse cada actividad, qué acciones correctivas se requieren y qué problemas en particular deben vigilarse. 2. Herramientas formales de programación y control de los proyectos. Las diagramas de programación y de control son las herramientas más frecuentes empleadas para administrar proyectos. Primero, cada diagrama planea y programa algunas partes específicas del proyecto. ¿Qué debe hacerse y cuándo? Segundo, conforme avanza el proyecto, los diagramas se actualizan para mostrar cuánto el plan ha sido realizado. De esta manera, los gerentes del proyecto pueden comparar los logros reales de los trabajos del proyecto con el avance planeado. Este procedimiento permite cambios relacionados en el uso de recursos por la administración para completar el proyecto dentro de meta y tiempo, costo y calidad. Los dos métodos que se utilizan con más frecuencia para documentar los planes de un proyecto son los gráficos de Gantt y los diagramas PER, pero hay mucho en este trabajo. Nos centraremos en el diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente de las tareas, su duración y secuencia, además del calendario, generalmente el proyecto de la fecha de finalización prevista. El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Fue Henry Lawrence Gantt quien entre 1910 y 1915 desarrolló y popularizó este tipo de diagrama en Occidente. Desde su introducción, los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades, haciendo el método más eficiente. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. Dada la posición de cada tarea a lo largo del tiempo, se pueden identificar dichas relaciones e interdependencia. Por esta razón, para la planificación del desarrollo de proyectos complejos superiores a 25 actividades, se requiere además el uso de técnicas basadas en redes de precedencia como CPM o a los grafos PER. Estas redes relacionan las actividades de manera que se puede visualizar el camino crítico del proyecto y cómo permiten reflejar una escala de tiempo para facilitar la asignación de recursos y la determinación del presupuesto. El diagrama de Gantt, sin embargo, resulta útil para la relación entre el tiempo y carga de trabajo. En la gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades mínimas del trabajo y los grupos de tareas o la dependencia entre unidades mínimas de trabajo. Una unidad mínima de trabajo es el elemento de trabajo más pequeño e indivisible. Las unidades mínimas de trabajo se estiman mediante diversos métodos para posteriormente enlazarse entre ellas y programarse. Básicamente, el diagrama está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas. Se dibujan barras horizontales para cada actividad o grupo de actividad a lo largo del tiempo, cuya longitud es proporcional
al tiempo requerido para completarla. Después de haber preparado el diagrama de barra inicial, los gerentes pueden estar seguros de que todas las actividades del proyecto están planeadas. El orden en que deben ejecutarse se ha tomado en consideración, se incluyeron estimaciones de tiempo para realizar y finalmente se ha desarrollado el tiempo general estimado para completar el proyecto. El diagrama de Gantt se convierte en el plan general del proyecto. Conforme avance el proyecto y las actividades se completen en avance real, se registran mediante el sombreado de las barras horizontales. Cuando debe sombrearse una barra de actividad, se determina a través de estimaciones de porcentaje, determinaciones de trabajo involucrado en cada una. Por ejemplo, si estima que una actividad está en la tercera parte, 33,33%, entonces se sombrea una tercera parte de la barra horizontal. Periódicamente estos diagramas se actualizan y se distribuyen a todos los participantes del proyecto. Sobre el diagrama se traza una línea vertical que corresponde a la fecha del informe del estado. Se puede comparar el progreso de la actividad con la fecha del estado. Estos informes de estado permiten a los gerentes observar el avance de las actividades del proyecto, identificar áreas, problemas o cuellos de botella y desarrollar acciones correctivas para poner el proyecto otra vez en dirección al objetivo. 4. Pasos para crear un diagrama de Gantt. Se detalla a continuación los pasos y aspectos más importantes a tener en cuenta al crear un diagrama de Gantt. 1. Comprender la estructura del proyecto. El diagrama de Gantt ayuda a lograr el objetivo final de la planificación y la implementación correcta de cada etapa. Conocer todas y cada una de las actividades que intervienen en las fases del proyecto y cómo se relacionan entre sí resulta fundamentalmente. 2. Reunir la información necesaria acerca de todos los pasos, procesos necesarios que forman parte del desarrollo del plan y los recursos que se requieren en cada momento. Esta será la información que empleará el director del proyecto como punto de partida para construir el diagrama de Gantt. 3. Determina los plazos que llevará cada actividad. Asignaremos un tiempo de realización a cada tarea o fase del proyecto. La longitud de la barra horizontal en el diagrama de Gantt es la que representa la duración de cada etapa. 4. Programar las tareas a realizar para ajustar bien los plazos, escalonar los procesos y eliminar tiempos muertos. Para cada etapa debemos fijar una fecha de ejecución, así el diagrama de Gantt será de gran ayuda para cumplir con el plazo límite de entrega final del proyecto. 5. Colocar todas las barras en la tarea o realizar el gráfico. El diagrama de Gantt ensambla todas las piezas con un objetivo temporal fijado. 6. Colocar todas las barras de la tarea a realizar en el gráfico. El diagrama de Gantt ensambla todas las piezas con un objetivo temporal fijado. 6. Evaluar y asignar las relaciones de la dependencia entre las diferentes etapas o tareas del proyecto observando el diagrama de Gantt. Debe quedar claro en un golpe de vista el orden en que deben desarrollarse las actividades, cuáles de ellas quedan subordinadas a otras, cuáles son independientes. 7. Implementar el diagrama de Gantt es una aplicación de software en el papel, es una opción muy práctica realizada con la ayuda de un software, porque algunos poseen características avanzadas que ayudan a una visualización mejor del diagrama de Gantt y una toma de decisiones mejor orientada. Como el diagrama de Gantt es un tipo de gráfico de barras para la gestión de proyectos, también se puede diseñar en el papel. De hecho, muchos directores de proyectos
lo han hecho así durante largo tiempo y sin embargo el uso de herramientas de software especializada presenta numerosas ventajas y sobre todo resulta mucho más flexible y ágil cuando es necesario realizar adaptaciones. Tener claro los objetivos y los plazos, así como información detallada sobre los recursos necesarios y disponibles para la realización del proyecto resulta fundamental. Solo con esta premisa del diagrama de Gantt podrá desplegar todo su potencial y resultará completamente eficaz. 1. Comprender la estructura del proyecto. 2. Reunir la información necesaria sobre los pasos y recursos. 3. Determinar los plazos que llevará cada actividad. 4. Programar las tareas a realizar para ajustar bien los plazos, descalonar el proceso y eliminar tiempos muertos. 5. Colocar todas las barras de tarea y realizar en el gráfico. 6. Evaluar y asignar las relaciones de dependencia entre las diferentes etapas o tareas del proyecto. 7. Implementar el diagrama de Gantt es una aplicación de software o el papel. 5. Ventajas y desventajas de sus desventajas principales son el que cada proyecto complejo, la cantidad de actividades pudiera requerir diagramas muy grandes o acumulación de actividades, y estos diagramas pudieran no aplicar de manera precisa en el diagrama de interrelación entre las actividades del proyecto. Ventaja de los diagramas de Gantt. 1. Se obtiene una imagen relativamente simple de un sistema complejo, es decir, que de forma muy visual se nos pone delante una gráfica que refleja la organización de las fases de un proyecto, lo que facilita la comprensión de todo el proceso. 2. Ayuda a organizar las ideas. Cuando los objetivos y las acciones se dividen en segmentos más pequeños resulta más accesible, más fácil de alcanzar. A la vez se ve muy clara su posible complejidad. La construcción de un diagrama de Gantt obliga a seccionar en todas las diferentes partes y crear un cuadro con todas sus piezas. 3. Demuestra el conocimiento de quien lo crea. Cuando se diseña un diagrama de Gantt bien presentado, con las tareas debidamente organizadas y adecuadamente asignados sus recursos, dice mucho acerca de la profesionalidad del director del proyecto. Se percibe enseguida si éste conoce a fondo las necesidades y objetivos y resulta un elemento predictor acerca de sus posibilidades del éxito. 4. Contribuye a establecer plazos realistas. Las barras del gráfico indican en qué periodo se completará una tarea o un conjunto de tareas. Permite tomar una perspectiva temporal adecuada y es útil para la consecución a tiempo de los objetivos fijados. Importante también tener en cuenta otros eventos de la compañía ajeno al proyecto que podría consumir también recursos y tiempo. 5. Resulta una gran utilidad para otros departamentos no involucrados en el proyecto, como el diagrama de Gantt es una herramienta muy gráfica. Cualquier persona puede comprender fácilmente cuáles son las etapas del proceso, situarlo. Es un lugar visible y formato grande en donde se puede el mundo verlo, ayudar a que se recuerden los objetivos y se conozca cuando van a tener un lugar de las acciones planificadas. Desventaja de los diagramas de Gantt. 1. Pueden llegar a ser extraordinariamente complejos, a excepción de los proyectos más sencillos. En general, puede que
que confluye a un gran número de tareas a realizar y múltiples recursos a considerar para poder desarrollarlo de forma eficiente. Existen excelentes aplicaciones de software que facilitan la gestión de las acciones planificadas. Aún así, cuando el proyecto es demasiado complejo, se recomienda que sean varias personas las que encarguen el administrarlo. 2. La longitud de la barra no indica la cantidad de trabajo, sino solo la temporización de la barra de diagrama de Gantt. Muestra el periodo de tiempo durante el cual se completará un equipo particular de esta tarea, pero sin informar acerca de la cantidad de recursos que es necesario. Por ejemplo, una barra corta puede representar más horas de trabajo, es decir, más recursos, que una barra más larga. Puede ocurrir que una tarea debe completarse en menos días para que requiera más carga de trabajo por día. 3. Se precisa una actualización constante durante el desarrollo de un proyecto. Las condiciones y situaciones van variando en relaciones a la previsión inicial. Si se emplea un diagrama de Gantt, es necesario poder modificarlo fácilmente y con frecuencia. Si no se hace, no resultará útil. Este punto de herramientas de software son de gran ayuda, sobre todo para directores de proyectos con menos experiencia. 4. Difícil de plasmar en una sola hoja de papel. Generalmente los diagramas realizados por ordenador están diseñados para ser visualizados en pantalla, divididos en segmentos que se unen para ver el proyecto completo. Para imprimir el gráfico en papel se deberá hacer por partes para después unirla entre sí. Si se requiere exponer el diagrama en un lugar visible a todo, mantenerlo actualizado, este hecho puede ser un auténtico inconveniente por la carga de trabajo que conlleva. 6. Ejemplo de diagrama de Gantt. En el siguiente diagrama de Gantt vemos 1. Las diferentes etapas de un proyecto para el desarrollo de un manual de procedimientos para empresas. Los trabajos a ser realizados en forma ordenada. 2. La barra horizontal indica el tiempo de ejecución de cada fase o proceso. 3. La primera columna indica la actividad a desarrollar. 4. La línea de color azul nos indica nos indica la duración, desde qué fecha hasta qué fecha se desarrolla una actividad. 5. Podemos observar de manera rápida la actividad a realizar en forma paralela. 6. Por último, nos permite ver de manera rápida los domingos feriados en color gris. Diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt como herramienta de gestión de proyectos presenta numerosas ventajas y algunos inconvenientes. De manera sintética, las ventajas clave del diagrama de las barras horizontales son su facilidad de comprensión y modificación y su bajo costo.